Dios, su carácter y atributos. Esta es la parte 3 del estudio. Dividí en 3 partes porque sabemos que es un poco largo, ¿verdad? El estudio, entonces, pero es bueno hacer hincapié en cada atributo de Dios, porque ese pues es el fin. El fin es justamente aprender de Dios, saber quién Él es. Entonces, vamos a comenzar la clase ahora. Y recordando un poco la clase pasada, habíamos hablado acerca del atributo de Dios. Comenzamos a hablar de su atributo en cuanto a lo que es el atributo de la santidad, rectitud y justicia y soberanía. Y hoy vamos a hablar de los siguientes atributos, de 11 atributos. Aquí el libro nos habla, claro, Dios tiene muchos más atributos. Son los atributos generales, digamos, ¿verdad? Y todos los atributos, como habíamos dicho en la clase pasada, se relacionan, ¿verdad? Un atributo no es independiente de otro atributo, están relacionados. Y para recordar un poco, no sé si recuerdan del significado de atributo y cómo se diferencia con el término carácter, porque parece iguales. Atributo y carácter son dos cosas distintas. Y recordando un poco lo que es atributo, ¿qué es el atributo? La RAE, que es el diccionario del español, define que el atributo es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Y carácter es el conjunto de esas cualidades. Por ejemplo, atributo, podemos decir la hermana Jorgelina, ella es alta, cabello negro, trigueña, qué sé yo, ¿verdad? Tiene tantos años, esos son algunos atributos. Y tu carácter es el conjunto de todo eso. Ese es tu carácter. Entonces, pero nosotros usamos generalmente la palabra carácter para referirnos a nuestro comportamiento, ¿verdad? La forma en que nos comportamos o a nuestras mañas, por ejemplo. Y carácter va ahí, vea, dice, tiene un mal carácter. Y hacemos hincapié a que se enoja de balde, por ejemplo. Pero es muy fuerte nuestro carácter, hermano. Sí, totalmente. Yo siempre lucho con mi carácter. Y nuestro carácter demuestra lo que está en nuestro corazón, y realmente luchamos con ese carácter que tenemos dentro, ¿verdad? Porque arrastramos de hace años. Hace años que al nacer sí, ya nacemos con un carácter. Ese carácter se va nutriendo de acuerdo a las circunstancias, pero el carácter está ahí. Por ejemplo, mi hijo que nació recién, él tiene ya su carácter. Ese carácter se va a ir nutriendo de acuerdo a cómo nosotros le enseñamos. Son como vasos que están ahí, ¿verdad? En una mesa. La persona es la mesa y los vasos es el carácter de la persona. Y de acuerdo a qué le vamos cargando en esos vasos, la mesa, de acuerdo a eso, veremos cómo se ve la mesa, ¿verdad? Entonces, el carácter es así. Y a veces, cuando estamos sin Dios, ese carácter se va nutriendo y es muy importante este ejemplo porque nosotros ganamos ese carácter. Comenzó en nuestra concepción, comenzó a surgir ese carácter. Nosotros ganamos. Y en ese sentido, no es preciso el término carácter o atributo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque asimila una cualidad dada a un ser. O sea, un ser le es dado una cualidad, un carácter. Todos recibimos algo. Bueno, los que no creen en Dios, los ateos, dicen recibimos de la naturaleza, dicen. La naturaleza me hizo así, dicen, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es la naturaleza, sino que es Dios en la naturaleza poniendo el carácter a las personas. Sin embargo, Dios no gana ese carácter. Él siempre fue así. Él no cambia por eso. Sí, los teólogos, algunos teólogos prefieren llamar propiedades de Dios, porque es algo propio de Dios, es algo singular, algo único, que otra persona, otro ser, otra entidad no tiene. Esos atributos. Ya hablamos de lo que es atributo comunicable e incomunicable. Y vamos a ir repasando ahora en el transcurso. Entonces, El incomunicable solo debe pertenecer a Dios, ¿verdad?
Exactamente, que Él no puede transferirnos de una forma total. Por ejemplo, que es la eternidad de Dios. Justo que vamos a hablar ahora de ese punto. Eso es un atributo incomunicable porque no es porque Dios no lo quiera comunicar, sino no quiera dar a un ser, sino que es imposible porque solo Dios existió desde siempre. Solo Él es autoexistente. Entonces, como dicen algunos teólogos, es mejor definir el conjunto de su carácter como propiedades, ya que señala algo que es propio de Dios, ¿verdad? Y de Dios solamente. Eso mencionamos en la clase pasada. Y ahora vamos en el punto 4, que es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Dice, ¿qué significa cuando decimos que Dios es eterno? Te pregunto, hermana, ¿qué vos, por ejemplo, qué te viene a la mente, ¿verdad? Cuando yo digo que Dios es eterno. ¿Nunca te preguntaste? Dios es eterno. ¿Qué te viene lo primero a la mente? No importa si te equivocas o si no equivocamos, está para eternidad. Sí, eternidad. Hablamos cuando... Sí. Cuando a mí, por ejemplo, cuando me dice alguien la palabra eternidad, me viene a la mente un tiempo sin fin, ¿verdad? Un tiempo sin fin, así de sencillo. Eternamente, y sí, generalmente usamos eso para exagerar a una vez. Que pucha, eternamente te esperé acá, ¿verdad? Una eternidad tardaste, ¿verdad? Para exagerar. Porque siempre la eternidad relacionamos con el tiempo. Entonces, respecto a eso, primeramente nosotros no debemos entender que la eternidad de Dios es la suma de su existencia en el pasado, en el presente y en el futuro de nuestra era, digamos, de este siglo, como dice la Biblia. No es la suma de eso. O sea, cuando hablamos de la eternidad de Dios, nosotros hablamos, ¿en qué sentido? Que la eternidad de Dios puede definirse como aquella perfección divina que está por encima de toda limitación temporal. O sea, sucesiones de momentos. Por ejemplo, una sucesión de momentos es el pasado es un tiempo, el presente es otro tiempo y el futuro es otro tiempo. No están en el mismo lugar, digamos. Nosotros dividimos el tiempo de esa manera. Pero Dios no es que la eternidad de Dios es la suma del presente, del pasado y del futuro. Es más que eso. Si bien Dios estuvo en el pasado, está en el presente y estará en el futuro, Dios no se limita a eso. Muchos cristianos, y yo puedo estar seguro de que piensan de que Dios es como nosotros en cuanto al tiempo. De que Dios, por ejemplo, está en los cielos sentado esperando largo rato para que venga o se cumpla sus propósitos. Pensamos que Dios sigue esa misma línea de tiempo que nosotros seguimos. Sin embargo, cuando hablamos de la eternidad de Dios, Dios está por encima de eso. O sea, Dios no está encasillado en el pasado, en el presente, en el futuro. Dios está por encima. Dios no, o sea, digamos que, por así decirlo, o llamarlo, el tiempo de Dios, en el tiempo en que Dios habita, porque en realidad Él no habita en el tiempo habita en Él. Él habita en sí mismo. El tiempo, Dios no es que tiene que esperar el futuro. Él ya está en el futuro. Y Él está en el pasado. Y Él está en el presente. O sea, Él está en un presente continuo. Y es algo que nosotros realmente, y algunos teólogos dicen que es algo muy difícil de concebir. Porque nosotros somos tan limitados que el tiempo lo podemos concebir solamente como lo concebimos hoy, ahora, ¿verdad? Y como pensamos que era en el pasado y como va a ser en el futuro. Pero Dios no es de esa manera. Y quiero dibujar acá para que podamos entender lo que quiero explicar. Acá tenemos, vamos a poner, creo que no escribo. Acá tenemos, esta es la línea de tiempo, vamos a decir, ¿verdad? Así. Sí. Y ahí hay una definición también del libro, podemos leer. Voy a poner acá, vamos a poner. Este es el pasado, presente, ¿verdad? En el cual estamos ahora. Y futuro, lo cual para nosotros todavía no existe.
¿verdad? Pero sabemos que hay futuro, ¿por qué? Porque las cosas van cambiando siempre. Ahora, algo muy importante respecto a nuestro tiempo, ¿verdad? Este es el tiempo que nosotros vivimos, tiempo. Nuestro tiempo está caracterizado nosotros medimos el tiempo por el cambio. Por ejemplo, hermana Jorgelina, hoy vos tenés, qué sé yo, 52 años. El año que viene vas a tener 53. O sea, va cambiando. Tu fisionomía va cambiando. Todo cambia. Todo cambia. Entonces, por esos cambios, nosotros lo medimos con el tiempo. Entonces, toda la creación, todo lo que existe, todo lo que vemos y podemos entender, todo está sujeto al tiempo y está sujeto al cambio, ¿verdad? Todo. Vos me decís, siempre me pasa eso, ¿verdad? Cuando yo me iba a visitarle a mis parientes tal año y después después de 3 años me voy en el mismo barrio y siempre hay un cambio, siempre hay algo, se hizo un pedrado, algo. Todas las cosas cambian, nada queda, nada es fijo, ¿verdad? Entonces, incluso científicamente está comprobado que el sol, las estrellas se van cambiando, el sol, por ejemplo, se va apagando cada vez más. Dicen ellos que en tantos millones de años se va a apagar el sol, ¿verdad? Bueno, ese es. Y el futuro. Sí, futuro. Bueno, este es nuestro tiempo. Dios está por encima de eso. Por encima del tiempo, sí. Entonces, Dios está en el pasado, presente y en el futuro. Él vive en un presente continuo. Dios no es que está, nosotros pensamos que Dios está aquí, Dios estuvo en el pasado, Dios está en el presente, Dios, y Dios está en el futuro, Dios estará en el futuro, ¿verdad? Dios. Sin embargo, nosotros vemos nuestra visión del tiempo, solamente podemos verla de esta manera a Dios, así. Pero por la fe y por lo que dice la Escritura, en otro rato voy a citar los versículos, Dios no está limitado así como nosotros estamos limitados. Yo estoy acá, yo no me puedo mover acá ni me puedo ir allá. El tiempo es lo que me lleva. Sin embargo, Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Él, por ejemplo, Dios no es que dice, ay, Miguel o Gabriel, me olvidé este detalle en el pasado. Me voy a ir en el pasado para solucionar ese. No. No me refiero a eso cuando digo que Dios está en el pasado. Me refiero a que Dios siempre vive en un presente continuo. Él no es afectado por este tiempo, por esta dimensión. Sin embargo, Él engloba todo. Él está en nuestra dimensión, pero Él está por encima nuevamente. El pasado, el presente y el futuro no le limita a Él. No es que le encasilla a Él. Por eso, a esto nos referimos a eternidad. Sí, no tiene principio. Él no tiene esto. Acá comenzó, digamos, el tiempo. El Génesis. Y dice Génesis, en el principio, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí comenzó. Pero Génesis nos explica qué pasó antes. Él vivía en una eternidad. Dios siempre vivió en una eternidad. Y va a seguir viviendo en la eternidad futura. La eternidad pasada y la eternidad futura. Nuestro tiempo está acá. Dios siempre estuvo, ¿verdad? Y en esta eternidad pasada, Él siempre estuvo lleno de gloria, poder, tal cual como es hoy para nosotros. Dios nunca cambia. Lo que Él creó, el tiempo, dentro de eso la creación que conocemos, no le añadió más gloria a Dios. No le dio más gloria, no le dio más poder. No es que Dios aprendió algo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la eternidad de Dios. Entonces, voy a leer nuevamente acá la definición. La eternidad de Dios puede definirse como aquella perfección divina que está por encima de toda limitación temporal. Acá está, ¿no? Estas son las limitaciones, ¿verdad? Y es como aquella perfección, ¿verdad? Que no está limitada, sucesión de momentos, y goza de su existencia en un indivisible presente. Dios no está dividido, el tiempo de Dios no está dividido en pasado, presente y futuro. Él es Dios. Por eso es que cuando a Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres, Señor? ¿Cuál es tu nombre? Dios le responde, yo soy. Y esa palabra yo soy significa yo existo, o yo soy el que existe, o yo soy el que soy.
el existente, el autoexistente, el que no necesita el tiempo. Este tiempo no le sujeta a Dios. Él gobierna sobre el tiempo. Entonces, eso es lo que dice su palabra. Esta definición saqué del libro de teología de Luis Berkhoff, una teología sistemática, ¿verdad? Para no quitarle crédito, tengo que citar quién fue el que definió esto. La eternidad de Dios puede definirse como aquella perfección divina que está por encima de toda limitación temporal, sucesión de momentos. Y Él goza de una existencia indivisible presente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Primero, que Dios es antes que el tiempo viniera a ser. Dios ya existía antes de este tiempo, este comienzo. Él ya estaba antes, mucho antes. Entonces, ¿cómo era ese tiempo? Eso para nosotros es... No sabemos y nuestro cerebro luego es muy pequeño. Nuestro entendimiento es tan pequeño, tan limitado para dimensionar. Lo mismo que, como siempre digo, es que como querer explicarle a una hormiguita o la ciencia, ¿verdad? O como, por ejemplo, a un ser pequeño, a un insecto, explicarle la complejidad del carácter de mi esposa o de mí, ¿verdad? ¿Cómo va a entender él? Pero Dios se rebajó para hablarnos. De eso vamos a hablar. Entonces, en Isaías 44:6, ahí tenés, y ahí podemos, ese podés completar, hermana, en tu casa, cada uno podemos. Ya completaste. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Exactamente, ahí está, yo soy el primero y el último. El primero y el último, fíjense que Dios es el primero. Yo siempre dije, ¿cómo los católicos no entienden esta afirmación? Yo soy el mensaje, yo soy Sí. el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. No hay Dios. Sí. Él es el principio y Él es el final. Entonces, nosotros vamos a tener un final. Este tiempo presente, este siglo presente va a tener un final. Y después de acá va a comenzar lo que es la eternidad futura. Donde ya no... Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Con detalle no. Pero sí sabemos que en el futuro Jesús va a venir. Sí. Jesús va a cambiar todas las cosas. Sí. Él va a reinar por los siglos. Nosotros vamos a entrar en la eternidad con Él. Entonces, eso sí sabemos, ¿verdad? Sí. Pero sí lo que no podemos saber es detalles. Su segunda venida. Sí. Eso ya está marcado. Y también Isaías 43:13. ¿Tenés día ese? 3:13. ¿Ese completaste? 43:13. Sí. Antes que hubiera día, parece que es el... Sí, antes que hubiera día, yo era, dice. Yo era. Sí. Ahí ese tema. Ese pasaje, hermana, ese pasaje es... Día, yo era. Dice... ¿Qué es? Antes de que hubiera día. Y ahí día se usa como tiempo. Antes que hubiera tiempo. Antes de que existiera el tiempo, yo ya estaba. Eso es lo que dice Dios. O antes de los siglos, yo ya era. Yo ya estaba. Entonces, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el que existe, ni aún el tiempo le puede contener a Él. Entonces, y dice acá en nuestro libro, ahí abajo dice después del versículo, dice, siendo eterno, Dios no está limitado por el tiempo. Habiendo existido siempre, Él mira el pasado y el futuro tan claro como ve el presente. Para Él es tan claro el futuro y el pasado. Y dice, con esa perspectiva, Él tiene un conocimiento perfecto de lo que es mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todas las áreas de nuestras vidas. Ahí nos da una aplicación MacArthur. Realmente saber eso, hermanos, saber eso nos da una fe, un descanso en Él. ¿Verdad? Porque en su soberanía en cuanto al tiempo. Por eso es que el atributo de la eternidad de Dios permea en todos sus atributos. Su santidad es eterna, su justicia es eterna, su salvación es eterna. Su salvación, por eso es que cuando nosotros miramos el punto de vista, o más bien la teología arminiana, que dice que la salvación se pierde, entrando en ese detalle, entonces a Dios, su salvación no es eterna. Si yo fui salvo hoy y mañana voy a perder mi salvación, primero no es eterna.
Dios, la salvación de Dios, que es eterno, está limitado por un presente o por un futuro. Bueno, si en este punto del tiempo vos fallás, vas a perder la salvación. O sea, no tiene sentido. Porque todo lo que Dios hace, todo, no solamente Él es eterno, su plan es eterno. Por eso dice, su palabra es eterna. Todo lo que sale de Él es eterno. Sus planes, sus hijos van a vivir eternamente con Él. Sus ángeles escogidos vivirán eternamente con Él. Entonces, eso es lo que queremos decir. Entonces, ¿qué tipo de atributo es? Estamos hablando, es incomunicable. ¿Por qué es incomunicable? Porque ninguna criatura a partir de este punto anterior a esto existió. Solo Dios existió. Entonces, nadie es Dios por eso. Porque Él estuvo antes. Él es eterno. Por eso es que el ser humano, fuera de Dios, va a ser siempre un Dios, en minúscula, un Dios falso, Dios, que siempre va a estar limitado al tiempo. Este Dios minúsculo que el ser humano hace, siempre va a estar limitado. Siempre ese Dios es como Él, como el que crea el humano. Se enoja, a su imagen. Por eso dice en Isaías, ustedes hicieron, el Dios que hacen ustedes es la obra de sus manos, dice. Refiriéndose a una imagen que ellos tallan, pero también en la mente. Ellos crean un Dios en su mente. Por eso, incluso nosotros que decimos ser cristianos, si creamos un Dios a nuestra imaginación, decimos, por ejemplo, no, Dios está limitado por el tiempo. Es un Dios conforme a nuestra imaginación. Esta es revelación de la Escritura. Esto no viene de hombre. Este conocimiento, esto viene de la Escritura, de lo que estamos leyendo. Bueno, entonces, ¿qué aplicación podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar a nuestras vidas sabiendo que Dios es eterno? Primero, no quejarnos por el tiempo que Dios actúa, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, dice, ya escuché, ¿verdad? Y yo sé que lo hacen con buena intención. Dicen, me hubiera gustado que Dios me haya salvado cuando era joven, porque tantas cosas yo iba a ahorrar, evitar problemas, porque ya le iba a conocer. Sin embargo, esa afirmación, aunque yo sé que se refiere a un deseo de no haber pecado contra Dios desde temprano, también puede ser peligroso en el sentido de que no nos sujetamos a la soberanía de Dios en cuanto al tiempo. Él eligió el tiempo en que te tenías que convertir. Él es dueño del tiempo. El tiempo es de Dios. Este tiempo le pertenece a Él. Este tiempo está regido por Él. Con más que predicar y decir que tú quieres que tu pariente se convierta, pero En el tiempo de Dios se va a convertir. Si es la voluntad, si está en su soberanía. Si está en su soberanía. Claro, ellos son siempre responsables. Siempre. Eso no debemos de victimizarle al hombre. Si Dios quiere, entonces ellos son víctimas. No, ellos son responsables. Pero Dios en su misericordia, porque la misericordia de Dios es inmerecida, si quiere puede salvarles. Entonces hay que orar. Nosotros predicamos el Evangelio. Continuando, ahora pasamos. Y otra aplicación puede ser descansar en Dios por mi pasado, por el presente y por el futuro. Si lo que ya pasó en el pasado, yo debo descansar en Dios. Si yo pequé contra Dios en el pasado, eso ya está ahí. Dios es dueño de ese pasado. Dios ya me perdonó. Hay que olvidar el pasado y enfocarse al presente. En eso, ¿por qué? Porque Dios está por encima del tiempo. No me debe afectar eso, ¿verdad? No es que Dios se lamenta, ahí está en el cielo lamentándose porque algo que pasó en el pasado Él no puede revertir. No, Dios mismo decretó todo eso. Él está por encima del tiempo. Entonces, esas son las aplicaciones. Después tenemos la inmutabilidad de Dios. El número 5. ¿Qué entendemos por inmutabilidad? ¿Nunca escuchaste eso, tía? Dios nunca cambia. Que Dios nunca cambia. Ahí está. Y tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente el tiempo se rige. O sea, el tiempo es la forma de medir los cambios. Hoy estoy acá, ahora estoy acá. Ahora me muevo acá, después me muevo acá. Ese es el tiempo. No es que hoy me enojo, mañana no me enojo. Sí. No es así. Sí. Y entonces hay un cambio. O sea, en cada situación que nosotros pasamos en la vida, cambian las cosas. ¿Verdad? Ahora uno cambia para mal, otro para bien. Para los cristianos ese cambio es para bien. Si pasa algo malo, es para bien. Entonces, tiene que ver el tiempo, tiene que ver con el cambio que ocurre en esta esfera, en este siglo.
Y entonces, la inmutabilidad de Dios, ¿qué es? Es aquella perfección por medio de la cual Dios no está sujeto a cambios. ¿Qué decimos? No solamente su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. Malaquías 3:6 dice el Señor, y ese día después podés leer y completar. Dice, porque yo soy Jehová, y yo no cambio, porque yo soy el Señor, no cambio. Y esto el Señor lo dice en el contexto, si leen el versículo, lo dice en el contexto en donde le reclama a Israel por su mal servicio que estaban haciendo en el templo los sacerdotes, ¿verdad? Y el Señor le dice a Israel y a los sacerdotes de aquel tiempo de Malaquías, le dice, si no fuera por mi pacto con Abraham, por la promesa que yo hice, ustedes ya iban a ser aniquilados. Porque yo prometí a Abraham, yo le prometí una nación y le prometí que yo voy a cumplir esa promesa. Por eso es que yo no les aniquilo a ustedes. Y ahí entra este pasaje. Porque Jehová, yo Jehová no cambio. Entonces, no solamente su carácter, Él no cambia. Lo que Él dijo también no va a cambiar. Él no va a cambiar de parecer. En sus decretos. Y ojo, hay que cuidar este punto. En sus decretos. Él decreta algo, ¿verdad? Y luego vamos a... Promete. Él promete. Cuando Él promete algo, Él la va a cumplir. Él no cambia. Imagínense, hermanos, nosotros recibimos la promesa de que aquel que cree en Jesucristo, se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, será perdonado, será librado y será justificado sin obras. Imagínate que Dios un día cambie de parecer y diga, ¿saben qué? Ahora cambio de parecer. Todos tienen que pagar por sus pecados. Y mi hijo, en la muerte de mi hijo, ya no les voy a imputar. Ustedes tienen que pagar sus pecados en el infierno. No me importa si vienen llorando, arrepentidos. No. Imagínate que tengamos un Dios así. Sería inestable, ¿verdad? Dios no es, primero luego, Dios no es como un ser emocional inestable. Nosotros sí. Nosotros un día salimos, le saludamos al vecino, pero otro día estamos malhumorados, ¿verdad? No le queremos ni prestar ni mirar a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, o sea, que a nuestro cónyuge, ¿verdad? Nosotros decimos una cosa hoy y mañana cambiamos de parecer, sin justificación. Entonces, Dios no cambia. Su carácter no es que hoy Dios va a ser bueno y mañana va a ser malo. Hoy es verdadero, hoy va a decir cosas buenas y mañana va a decir mentira. Dios no cambia. Por eso le dice a los israelitas. Incluso en Hebreos 6, 17 al 18, dice algo muy interesante. Y quiero leer ese pasaje en Hebreos 6, 17. Y habla acá justamente de la inmutabilidad de Dios. Hebreos 6, 17. Y muy interesante este pasaje. Después Santiago, ¿verdad? Sí, Hebreo está... Sí, ¿Correcto? Sí. Hebreos 6. Capítulo 6, versículo 17. Dice, voy a leer. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Acá Hebreos nos dice que su consejo o lo que Él determinó hacer es inmutable, no cambia. Y dice que no solamente Él habló o en su consejo Él determinó hacer tal cosa, sino que Él interpuso juramento. ¿Por qué interpuso juramento? Justamente dice acá, para que por dos cosas inmutables. ¿Qué son esas dos cosas? Justamente su consejo y el juramento que hizo. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo, y ahí agrega un superlativo, ¿verdad? Una fuerte, fuertísimo, dice, fortísimo. Fortísimo, fuerte. Sí, más que fuerte. O sea, es una exageración ahí, ¿verdad? A eso se le llama superlativo. Cuando, por ejemplo, yo digo alto, altísimo. O amor, o amante, o amantísimo. Ísimo, ese es un superlativo. O sea, agrandamos más de lo debido. Y acá, con justa razón, el autor de Hebreo dice, para que tengamos
un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuál es la esperanza? Es Cristo Jesús, es la fe en Cristo, la que nos va a justificar. Y justamente Hebreos habla en el contexto de la perseverancia aquí, ¿verdad? Entonces, es muy interesante como entonces acá dice que es imposible que Dios mienta, o sea, Él no puede cambiar en su carácter y también es imposible que Él cambie su consejo porque interpuso juramento. Cuando le juró a Abraham, dice, y juró por sí mismo de que en él Dios haría una gran nación y todas las naciones serían benditas en él, en Abraham, en la fe de Abraham. Entonces, eso se va a cumplir porque él interpuso juramento. Y en realidad no era lo ni necesario. Bendita será tu tierra, no se lo va a... Sí, Dios le bendijo a Abraham, le dijo que es la tierra donde él estaba, le iba a dar, ¿verdad? Y le iba a dar una nación y esa nación, él iba a ser el Dios de esa nación, ¿verdad? Sin embargo, eso está en proceso de cumplimiento. Se cumplió parcialmente en el Antiguo Testamento, pero los israelitas fallaron. Ellos adoraron a otros dioses, cosa que Dios ya había dicho antes, que van a adorar a otros dioses. Ellos quebraron el pacto, entonces el pacto verdadero es en la sangre de Jesucristo. Y todos los que entran en la fe de Jesucristo están siendo formados en ese pueblo, ¿verdad? Nosotros todos, tanto judíos, israelitas de sangre, como paraguayos, brasileños, norteamericanos, que creen en Jesús, ellos son el verdadero Israel, el verdadero pueblo, ¿verdad? O sea, nosotros somos los verdaderos Israelitas, sí. No es que la iglesia reemplaza a Israel. Nosotros somos los verdaderos Israel. Tanto hoy si un judío cree en Jesús, él es un verdadero israelita. Hoy si un judío rechaza a Jesús, no es un israelita. Para Dios. No es. Porque es según la promesa, dice Pablo. Entonces, nosotros fuimos injertados en el olivo que es Cristo. Gracias, mi amor. Entonces, toda esa promesa está anclada en su inmutabilidad. Dios es inmutable. Él no cambia. Entonces, pero hay una objeción acá, ¿verdad? En varias partes de la Biblia dice que Dios se arrepiente, por ejemplo. Cuando en el diluvio Él dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, ¿verdad? Sí. Y hay que contestar esa objeción, esa pregunta. Me arrepiento. Sí, no es Génesis. En Génesis. Se También cuando Moisés intercedió por el pueblo, le dijo, arrepiéntate de este mal que harás a tu pueblo, porque Dios pensaba aniquilarle a los israelitas porque habían hecho un becerro de oro, ¿verdad? Y Moisés le insta a que se arrepienta. O la decisión, por ejemplo, de no destruir a Nínive. Dios le dijo al profeta Jonás que iba a destruir Nínive. Nínive se arrepintió y Dios no destruyó. Entonces, la pregunta es, ¿será que Dios cambia? Porque dijo una cosa y hace otra cosa. No, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque todas estas son expresiones antropopáticas. ¿Qué es lo que es antropopática? Es atribuir a Dios las pasiones del hombre. Antropopáticas, son expresiones antropopáticas. Es cuando, por ejemplo, hay acciones que Dios hace, que la Biblia dice, y lo dice de tal manera para que la entendamos. Por ejemplo, cuando dice... Lo dice en nuestro idioma. Lo dice en nuestro idioma, exactamente. Por ejemplo, cuando mi hijo, por ejemplo, no entiende las palabras, pero yo me tengo que rebajar a él para hablarle. Tengo que hablarle de una manera que entienda, porque él no entiende palabras, incluso un niño. Entonces, cuando Dios dice, por ejemplo, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, no está refiriéndose a un arrepentimiento en el sentido de que él cometió un error y ahora lo quiere revertir. No se refiere a eso. Sino habla le duele a él. O sea, él siente haber hecho al hombre. Pero eso es una expresión antropopática. O sea, que es como que el autor le está atribuyendo a Dios emociones humanas. Pero Dios en realidad no tiene emociones como nosotros. Dios no se rige en sus emociones como nosotros. Sí, yo creo, personalmente, y eso lo digo personalmente, sí yo creo que Dios siente, se entristece o tiene esas emociones, digamos, se nos expresan de esa manera para que podamos entenderla. Pero Dios no se basa en eso para actuar o para decretar algo. Dios está por encima de esos sentimientos que la Biblia le atribuye a Él. Entonces, porque si Dios, cuando la Biblia describe a Dios sin sentimientos, nosotros no vamos a poder entenderle. Pero Dios, la Biblia, el Espíritu Santo, cuando inspiró a hombres,
ellos le describen a Dios como si fuera que Dios tiene emociones humanas. Pero Dios no tiene emociones como los seres humanos. Él es diferente, ¿verdad? Sí se manifiesta y se da a entender de esta manera. No sé si me explico, hermano. Porque Él no... Es tan difícil esa parte porque Dios no puede estar triste de haber creado al hombre. Claro, no puede. Ahí está. La misma lógica te dice. ¿Cómo? Entonces Dios... No. Lo que... Él está, el autor de la Biblia, ahí lo que quiere es, en nuestro lenguaje, decirnos que realmente es lamentable lo que el hombre está haciendo. Sí. Y Dios siente eso, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? El autor no vaya a lo que está. El autor es lo que expresa de esa manera, para que entendamos. Pero en la realidad verdadera, en la realidad objetiva, Dios no es que se arrepintió de haber creado al hombre, en un sentido, ¿verdad? Sí le dolió, sí. Dios es como que, también el autor de Efesios dice que no entristezcáis al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo de una manera se entristece, pero esa tristeza no es que Él se rige por esa tristeza, no es que le domina esa tristeza. En realidad Dios siempre está feliz. O sea, el estado emocional de Dios, digamos, es plenamente gozoso y feliz y autosuficiente en sí mismo. Pero... Sí. Nosotros... Porque Él habita en nosotros. Sí. Y Él siente lo que nosotros sentimos y Él actúa en medio de nosotros. Por eso es que un lenguaje, eso es el lenguaje antropopático. O sea, atribuir a Dios pasiones del hombre. Entonces, todas estas cosas son expresiones de Dios hacia el hombre para darse a entender a nosotros. Es eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de atributo es? La inmutabilidad es un atributo incomunicable. Nosotros sí cambiamos. Dios es el único que no cambia. Y Él no puede transmitir esto. ¿Por qué? Porque toda criatura que Él hace tiene un cambio, tiene un principio, tiene algo que le fue dado por el Creador justamente. Entonces, tenemos la aplicación personal. ¿Qué podemos decir de eso? La Biblia dice... Sí. La Biblia contiene numerosas promesas para aquellos que pertenecen a Él. Él puede ser confiado para mantener su palabra. Él puede ser confiado, o sea, podemos confiar en Él porque Él mantiene su palabra, ¿verdad? ¿Confiar en Él entonces? Sí, podemos confiar en Él. Por ejemplo, una de las cosas, tenemos confianza, por ejemplo, tenemos una seguridad en su carácter, por ejemplo. Su carácter es como un ancla firme, es como una piedra que no se mueve, ¿verdad? Nada le mueve a su carácter, porque Él mismo, de Él nace todo consejo. Otro, por ejemplo, descansamos en su ser y en sus promesas. Yo puedo descansar, y descansar ahí tener fe en Él, ¿verdad? Y después, en Dios, el temor al futuro es aplacado, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios no cambia, entonces yo no tengo el por qué tener temor del futuro, ¿verdad? Dios mañana seguirá siempre siendo misericordioso. Entonces, si yo tengo temor, ¿qué voy a comer mañana o qué voy a beber mañana? Eso atenta en contra del... Es como que estamos diciendo, Dios, tú eres mutable, tú cambias. Porque hoy me diste de comer, mañana no sé si vos me vas a dar de comer. ¿Entiendes? O sea, por eso es que la incredulidad afronta o ofende a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice... No os preocupéis por el día de mañana. Dios si da de comer a los pajaritos, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Jesús ahí de una manera secundaria está apelando a la inmutabilidad de Dios. Porque Dios siempre va a mantener al justo. Y siempre los pajaritos encuentran para comer. Nunca vas a encontrar pajaritos muertos de hambre, ¿verdad? Increíble es cómo Jesucristo utilizó esa visión, digamos, o ese ejemplo. Tenemos el punto 6, la omnisciencia de Dios. ¿Qué entendemos por omnisciencia? Sí, Dios sabe todas las cosas presentes y futuras. Nada lo toma por sorpresa. Y no solamente Él sabe porque Él las ordenó así, ¿verdad? Él las ordenó. Es lo mismo que yo agarre y esconde una llave por acá y te diga, hermana, busca esa llave. Y yo te voy a decir, te voy a dar pistas.
y yo sé dónde está porque yo puse ahí la llave. No es porque yo descubrí que la llave estaba ahí. Dios no descubre nada. Dios es omnisciente porque Él la determinó de esa manera. Entonces, ¿qué entendemos por la omnisciencia de Dios? Voy a citar otra vez a Luis Berkhoff, el teólogo. Dice, la omnisciencia de Dios es aquella perfección divina por medio de la cual Él, en una manera completamente única, se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Dios conoce todo. Incluso cuando Jesús dijo, aún vuestros cabellos están contados, Él no exageró. Me acuerdo de un pasaje de la Escritura cuando a Jesús le pidieron que pagase su impuesto. Vinieron, creo que eran los romanos, y le dice a Pedro, ve al mar, lanza tu anzuelo, algo así decía, ahora no recuerdo bien la frase exacta, lanza tu anzuelo y quitarás un pez, y dentro de ese pez hallarás una moneda, y agarra esa moneda y paga lo que corresponde. Creo que el impuesto al templo, algo así era. Y Pedro se fue a hacer eso, o uno de los discípulos. ¿Cómo Jesús sabía que ese pez que Pedro o que uno de los discípulos iba a pescar iba a tener una moneda, por ejemplo? Jesús sabía cada detalle de la creación en ese mismo instante. Todo lo que está pasando. Hay algo que... conoce tan bien entonces a cada uno. También aún cuántas células tendrá, hermano. Todo. ¿Cuántas veces... Yo creo. Sí, cuántas veces estornudaste en el día, Él sabe todo. Incluso, y no exageramos al decir eso. Cuando la Biblia dice que Él sabe todo, Él no exagera. Por ejemplo, en Job 34:21. Él ve todos los Sí. caminos del hombre. Sí, dice, ahí está. En Job, sí, omnisciencia. Porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Todo lo que te puedas imaginar. Salmo 139, 1 al 6 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Porque detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y con justa razón el salmista dice eso. No puede entender. Entonces, cuando hablamos de que Dios conoce todas las cosas, algo que tenemos que aclarar. Dios conoce todas las cosas, no porque Él procesa información como nosotros. Nosotros procesamos información. Por ejemplo, para entender este libro yo tengo que agarrar el libro y leer. Y ahí voy adquiriendo información a medida que leo. Ese es un proceso de adquirir un conocimiento. Dios no es así. Dios sabe al instante todas las cosas que están ocurriendo en el mismo momento y cada detalle. Dios no procesa. Dios no dice, a ver, ¿qué está pasando ahora en China? Voy a ver un poco. No. Dios no habla así. Dios no piensa así. O Dios no dice, a ver, voy a ver tus pensamientos ahora mismo. Porque hace rato no estaba viendo, ahora voy a mirar. No es así. Dios en ese momento ya sabe. Ya sabe. Dios no... Sí, Dios... Por eso es que hoy, si un cristiano está orando en China y otro cristiano está orando acá, Dios sabe en el mismo momento qué está ocurriendo. Y eso tiene que ver con la omnipresencia de Dios. La presencia de Dios, después vamos a hablar de eso, la que sigue. Dios no tiene problema con el espacio. El espacio no le limita, a nosotros sí, porque yo solamente acá puedo estar en este mismo momento. No puedo estar acá y a la vez en mi casa. Tampoco ningún ente espiritual, ni Satanás, ni los demonios. Solo Dios está acá y está también allá. Eso vamos a hablar más adelante en el otro punto, pero ahora estamos en la omnisciencia. Dios conoce todo. Entonces, hay algo interesante acá, el testimonio de MacArthur. Dice, voy a leer, dice, en un momento en mi vida pensaba que sobre la omnisciencia con todos menos con confianza, dice. Cuando era un niño pequeño, mis padres me decían, puede que no sepamos lo que tú haces, pero Dios ve todo. ¿Se acuerda de esa belleza? Yo solía entender eso. Él sabe todo.
Como resultado, yo solía pensar que la doctrina de la omnisciencia era realmente un fastidio. ¿Qué problema? Dios me conocía en maneras que yo no quería ser conocido. ¿Quién, por ejemplo, hermana, quiere que en una pantalla gigante se proyecte sus pecados, por ejemplo, sus malos pensamientos? Sin embargo, Dios conoce todo. Dios ve como en una pantalla gigante todo lo que pensamos. Y cada cosa. Dice, luego estudié Juan 21 y creí un poco más, dice. Y recordé la conversación de Pedro con Jesús en los días cerca del lago, luego de que Pedro firmemente negó el conocerle. Pedro siguió tratando de convencer al Señor de que él lo amaba. ¿Lo recuerda? Señor, te lo estoy diciendo, te amo. Y el Señor siguió preguntando y preguntando. Finalmente Pedro dijo, Señor, mira, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. ¿A qué apeló? ¿Qué doctrina de Dios? ¿Qué atributo? La omnisciencia. La omnisciencia es una gran cosa. No es tanto como que Dios mira abajo y te espía. Eso es solo la mitad de la verdad. ¿Sabe usted que si no fuera por su omnisciencia, hay días en que Dios no sabría que usted lo ama porque no es obvio? Y si él no supiera todo, la vida de una persona del mundo, ¿está usted de acuerdo? Parece que me salté. Y si él no supiera todo, él no sabría que a usted le importa. Ahí está. Yo supongo que en mi vida hay muchos días en que yo no me distingo de la vida de una persona del mundo. ¿Está usted de acuerdo en que esto también pasa con su vida? ¿Cómo sabe que a mí me importa? Él tiene que saber mucho. Él tiene que saber todo. Él tiene que saber mi corazón. Eso me da confianza aun cuando yo fallo y estropeo todo. Mi amor está asegurada porque Él conoce mi corazón. Qué tremendo, ¿no? Eso es un pensamiento muy bueno. Y es cierto, ¿verdad? A veces la omnisciencia, que Dios conozca todo, nos crea temor, es un fastidio porque aún, Dios sabe otra vez el pensamiento malo que tuve. Pero también no solamente sabe pensamientos también sinceros que queremos buscarle a Él. Él sabe que somos débiles. Entonces, incluso... sabe el deseo de nuestro corazón. Todo. Sabe todo. Y por eso podemos apelar a esa omnisciencia de Dios. Entonces, para aplicación personal, que es aumenta nuestra fe, ya que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdón, esa es la omnipresencia. La aplicación personal de esto, que tenemos confianza en el perdón de Dios, ¿verdad? Que Él conoce mis pecados pasados, presentes y futuros. Sí. Exacto. Descansamos en Dios cuando nos hacen injusticias. No pagamos mal por mal porque Dios ve y hará justicia. Eso también. Dios aún sabe las injusticias que te hacen. Dios sabe todo. Dios sabe cuando alguien te falla, y vos dejas la mano del Señor eso. Eso es tremendo. Eso es apelar a su omnisciencia. Porque Dios sabe y registra toda esa información. Digo de una manera registra, ¿verdad? Dios todo capta. Nada se le escapa. Entonces, ese atributo nos ayuda mucho. Después tenemos la omnipresencia de Dios. ¿Qué entendemos por omnipresencia? Puede definirse como aquella perfección del ser divino por medio de la cual trasciende todas las limitaciones espaciales. Sin embargo, está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Dios no es omnipresente en el sentido de que está difuminado por todo el espacio. Una parte de Dios está aquí y otra parte está allá. Dios no es así. No es que Dios está, por ejemplo, sus emociones están aquí y su conocimiento está a otro lado. O que Dios está esparcido por todos lados. No. No es de esa manera cuando hablamos de la omnipresencia de Dios. Cuando decimos que Dios es omnipresente, es que Dios está aquí presente ahora con nosotros, con todo su ser. Y también en China, y también en Japón, y también en cualquier lugar. Entonces, Dios está presente. El espacio no le limita. La misma cosa. Acá el espacio, Dios está por encima de este espacio. Dios está acá y está acá siempre. Con todo su ser. Entonces, Proverbio 15:3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Salmo 139, siguiendo con ese salmo, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, de aquí, allí estás tú. En el Seol, preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo a las alas del alba,
Y si habito en los más remotos del mar, allí tu mano me guiará y me asirá tu diestra, dice el salmista. Entonces, Él está en todas partes. Todas partes. Dios, entonces, ¿qué aplicación podemos, qué podemos aplicar en cuanto a este atributo? Aumenta nuestra fe, ya que Dios está presente y está todos los días con nosotros. Está presente con todo su ser y atributos a nuestro lado, ¿verdad? Su presencia favorable está con nosotros. Todo lo que Él es. Eso es su omnisciencia, omnipresencia. Podemos esconder de Dios. No podemos. Dice, como dice acá en el libro, dice, como Dios está en todo lugar, es tonto pensar que podemos escondernos de Dios. Esto también significa que el creyente puede experimentar la presencia de Dios en todo momento y conocer las bendiciones de caminar con Él. Entonces es eso, ¿verdad? Y después tenemos la omnipotencia. Estamos terminando ya. La omnipotencia de Dios. ¿Qué es la omnipotencia? La omnipotencia de Dios puede entenderse como la capacidad de Dios de hacer toda cosa de una manera ilimitada, sin restricciones o obstáculos, de acuerdo a su carácter. Eso también. Dios hace siempre las cosas de acuerdo a su ser. Dios no va a hacer algo que está fuera de su carácter. Eso es a eso nos referimos a omnipotencia. O sea que Él no tiene restricciones en cuanto a sus planes, en cuanto a se propone algo. Si Dios se propuso salvarnos, nada le va a atajar. Por eso dice Isaías, todo lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dice, ¿alguien va a estorbar lo que yo voy a hacer? Si Dios determinó que si Dios determinó que este domingo 30 de abril, fulano de tal va a ser presidente, nadie va a impedir eso. Nadie. Ya sabe quién va a ser presidente. Él decretó y determinó quién va a sentarse en la silla presidencial este 30 de abril. ¿Quién va a gobernar? ¿Por qué? Y todo tiene que ver con su plan. Sí, con su plan. A nosotros es oculto, pero Él sabe. Justamente ahí apelamos nosotros a su sabiduría, a su carácter de sabiduría. Y sabemos que Él es sabio, perfecto. Si hoy un presidente, qué sé yo, cualquier presidente que se está postulando, sea corrupto, sea malo, sea lo que sea, ocupa la silla presidencial hoy en Paraguay, Dios sabe por qué. Y Él es justo y Él es santo. Y los que creen en Él, todas las cosas ayudan bien. Esa es la fe. Por eso es que hoy en día nosotros lastimosamente, la iglesia, como dice el Señor, hallará fe en la tierra. ¿Por qué no tenemos fe, hermano? ¿Por qué hoy los creyentes su fe decae? Porque no conoce a Dios. No conoce quién es su Dios. Imagínate, hermana. Sí, y esto, hermana, esto es una pincelada nomás. Imagínate, si yo voy a hablar de la omnipotencia de Dios, voy a tardar acá años, meses. Vamos a predicar. Pero esto es tipo un puntapié para que nosotros estudiemos en nuestras casas, compartamos con nuestros hermanos quién es Dios y aumente, todo el carácter de Dios aumenta nuestra fe. Entonces, es eso, ¿verdad? Y Él hace, la omnipotencia de Dios no significa que Él pueda hacer cosas contradictorias en sí mismas. Por ejemplo, muchos dicen, Dios puede hacer un cuadrado triángulo. Eso es una contradicción. ¿Cómo vas a hacer un cuadrado y un triángulo a la vez, verdad? O Dios no es omnipotente porque Él no puede pecar. No, no se refiere a eso la omnipotencia, a algo contradictorio, porque el pecado es una contradicción de su persona. Es imposible que Él peque, así como es imposible que el fuego, que el agua se queme. Porque la esencia del agua es imposible que se queme. Así también, así como Dios y el pecado es como el agua y el fuego. Es imposible que se mezcle. El agua apaga el fuego, ¿verdad? Así como también la santidad de Dios arrebasa sobre lo que es el pecado. Por eso dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que Pablo está diciendo ahí es que la gracia pudo más que el pecado. Venció al pecado. Por eso que Él no puede tener comunión con un pecador. Exactamente. Por más que le rece ahí. Imposible. Solamente. No le escucha a los injustos. Solamente por medio de Cristo. Si estamos en Cristo, sí nos escucha. Porque Él es justo. Pero primero tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Claro. Arrepentirte de tu pecado. Y creer en Jesús. Creer en Jesús. Sí. El arrepentimiento y la fe en junto. No son dos cosas separadas.
No es que yo me voy a creer en Jesús, pero después me voy a arrepentir, pero sí creo en Jesús. No, eso es contradictorio. Son dos cosas, o sea, es como una moneda de dos caras. La fe, el fe y arrepentimiento. Por eso es que si yo continúo pecando, es porque no tengo fe en Dios en realidad. Yo no creo que Él realmente es santo. Por eso sigo pecando. O mi fe está débil. Incluso los creyentes mismos podemos pecar y seguir pecando en cierto tiempo, no vivir en pecado. ¿Por qué? Porque la fe en Dios se apagó. No estudiamos sus atributos, no le estudiamos a Él. Entonces, eso es. Y la omnipotencia, ¿qué tipo de atributo es? También incomunicable, porque solo Dios es todopoderoso. Para nosotros muchas cosas es imposible. Podemos hacer ciertas cosas. Pero yo, por ejemplo, si digo, mañana quiero ser presidente de la República, voy a tener miles de obstáculos, ¿verdad? No tengo un partido con la estructura, no tengo la capacidad de ser presidente. Muchas cosas me limitan, por más que yo quiera. No soy todopoderoso, pero Dios sí. Dios determina, nada se interpone a los planes de Dios. A eso nos referimos cuando decimos que Él es omnipotente. Entonces, la aplicación personal, Dios cumplirá todo lo que prometió. Dios se perfecciona. Y también otra cosa, que Dios se perfecciona en mis debilidades. Porque si Él hace lo que yo no puedo hacer, Él se fortalece en mí. O sea, Dios es fuerte en mí. O sea, mi fe se fortalece porque sabemos que venceremos lo imposible. El pecado y a la muerte. ¿Yo puedo vencer el pecado? No. La muerte mucho menos. Pero si yo estoy en Cristo, que Él sí venció, yo voy a vencer a la muerte. Yo estoy en su omnipotencia. Por eso dice Pablo, me gloriaré de mis debilidades para que el poder de Dios se manifieste en mí. Bástate mi gracia porque mi poder, mi omnipotencia se perfecciona en lo que vos no podés hacer. Por eso es que cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Ahí está apelando a la omnipotencia de Dios, a su carácter. Eso es una forma para aplicar. El amor de Dios es otro punto. Vamos en el otro, ya terminando. Dios es amor, su amor es incondicional, no se basa en la simpatía o en el mérito del objeto. ¿Qué significa esto? Dios, para amarnos, hermana, Dios no es que vio algo en nosotros del cual Él se haya agradado para amarnos. No es que nosotros hicimos algo para que Él nos ame. Dios nos amó primeramente por su propio plan, por su propio consejo, porque Él se ama a sí mismo. Entonces, ¿qué entendemos por el amor de Dios? Acerca del amor de Dios. Es un atributo moral, eso es importante, moral. Todo su ser es permeado por su amor. Dios es amor, su amor es santo y justo. Dios ama porque primeramente se ama a sí mismo. Y le cito nuevamente acá a Berkov, dice, Él ama a sus criaturas racionales a causa de sí mismo, o para expresarlo en otra forma, se ama en ellas. Las virtudes de Él los ama en ella, el trabajo de Él los ama en ella. Los dones de Él los ama en ella. Ni siquiera retira completamente su amor del pecador en su presente estado pecaminoso, aunque el pecado de este es una abominación delante de Él, puesto que Dios reconoce aún en el pecador la imagen impresa del mismo Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, con el pecador, Dios manifiesta su amor de una manera de soportarle a Él. Dios en su paciencia manifiesta su amor al pecador, no arrepentido, esperando que se arrepienta. Sin embargo, con nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, su amor se derrama completamente. Todo su amor es aplicado o es manifestado en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en su Hijo y Él nos puede amar de una manera justa y santa. Por eso que su amor no es injusto. Porque imagínate, hermana, si yo amara a un criminal, eso es injusto, eso es apología al delito. Si yo amo a un criminal que roba, eso me deja de criminal. Pero si yo tengo la capacidad moral de transformar a ese criminal o de amarle sin ser injusto, ¿verdad? Eso ya escapa de mi mente, pero Dios sí lo hizo en Cristo. Dios dio a su Hijo en la cruz, le trató como un criminal para que los criminales que realmente somos nosotros, porque transgredimos su ley, podamos ser amados. Por eso es que su amor no es injusto. Dios nos ama de una manera justa en Cristo. Y es realmente tremendo. Él ama también, ¿verdad? Ama.
Le ama en un sentido de soportarles, no que se agrada de sus obras. Dios no se agrada, para una abominación, el impío, dice que el impío es abominación al Señor, en sentido moral, pero en el sentido de que su imagen está aún en el impío tiene la imagen de Dios, pero dañada ahí, tiene aún la imagen de Dios. Por eso es que Dios nos manda amar a nuestro enemigo, porque ese enemigo tiene la imagen de Dios, porque al nosotros respetar a nuestro enemigo y amarle, orar por él, nosotros estamos valorando lo poco que queda de Dios en él. Entonces es por eso. Así como decía, ahí está su misericordia. Sí, ahí está, exactamente, así le ama al impío. Dios con una mano ataja con su misericordia, su ira está ahí, y su mano de misericordia reteniendo y llamando al pecador. Ven, arrepiéntete. Va a llegar un momento en que Dios ya va a quitar su mano de misericordia en su amor, y toda la ira de Dios será consumada en el impío, su espada, su boca, dice la Escritura. Entonces, la aplicación personal, tenemos ahí los versículos, ¿verdad? Isaías, por falta de tiempo ya vamos a ir pasando, pero puedes leer, hermana, en tu casa, ¿verdad? Tenemos Juan 3:16 y Romanos 5:8. Ese para ir completando. Y la aplicación personal también, que el amor de Dios está basado en sí mismo y no depende de mí como persona, en lo que yo pueda hacer por Él, para que me ame. Su amor no cambia para con su pueblo, ¿verdad? Así también su amor es inmutable. Dios me amó sin condición. También mi amor por mi prójimo debe ser sin condición. No es que yo debo pedir algo para que si vos me das tal cosa yo te voy a amar. No, sin condición también es. Debe ser nuestro amor. Así como Dios. La verdad de Dios, el punto 10, para ir terminando ya, dice: la verdad de Dios es aquella perfección de su ser en virtud de la cual cumple perfectamente la idea de la divinidad. Es perfectamente digno de nuestra confianza en su revelación y ve todas las cosas como en realidad son. Dios es lo que dice ser y lo que debería ser, la deidad perfectamente cumplida. Él es el único que puede ser Dios, porque Él existió siempre, Él es la verdad. Entonces nosotros descansamos en eso. Salmos 31:5 y 107:2 también nos cita acerca de la verdad de Dios. Dice: oh Señor, Dios de verdad. Y el Salmo 117 dice: la fidelidad del Señor es eterna. Acá la palabra fidelidad es verdad también. Entonces, Dios, aplicación para nuestras vidas. Dios es la verdad objetiva e inamovible, por lo tanto estamos firmes en la verdad. La fidelidad de Dios sostiene nuestra fe en momentos de crisis. No existe la verdad fuera de Dios. Si hay una persona que no está en Dios, está en el error, está en la mentira, está en la vanidad. Solamente aquellos que están en Cristo están en la verdad. Y la verdad no solamente es algo filosófico, sino que es un estado, ¿verdad? Porque nosotros estamos en un estado de verdad, porque estamos en Dios y vamos a permanecer. Claro, vamos a morir, pero vamos a resucitar. Vamos a realmente disfrutar de esa vida verdadera, la verdadera vida, ¿verdad? Que es la vida en Cristo. La misericordia de Dios. ¿Qué entendemos acerca de la misericordia? La misericordia de Dios es la bondad manifiesta de su amor. Es la manifestación de su amor hacia los que se encuentran en miseria o en angustia espiritual, sin tomar en cuenta lo que se merecen o lo que merezcan, ¿verdad? Esa es la misericordia. La misericordia es aquella acción de amor o de compasión de Dios hacia el impío o el pecador sin que éste lo merezca. Y la compasión de Dios hacia el pecador y que no merece esa compasión. Entonces, ¿por qué Dios ahora puede compadecerse del pecador? Porque Dios ya derramó su justicia sobre Cristo. Ahora Él sí puede compadecerse del pecador, porque Él ya cumplió su justicia. Entonces, el pecador al quien Él perdona es justificado en Cristo Jesús. Por eso es que la obra de Cristo es central. Vos quitás a Cristo de la historia y de lo que hizo, todo se derrumba. El cristianismo se derrumba, el Antiguo Testamento es sin sentido. Todo. Dios es injusto. Si Cristo no vino, Dios es un injusto. Si Cristo no murió en la cruz, cuando Dios perdonó a David, fue injusto. Porque ¿quién paga por esos pecados? Entonces, ahí está. No podemos quitar a Cristo de la ecuación. Entonces, la aplicación personal. Gratitud y adoración a Dios por su misericordia. Eso es lo que podemos hacer. No nos pagó conforme a nuestros pecados en la cruz. En la cruz resalta la justicia y la misericordia.
como conclusión, para cerrar, hay unas preguntas ahí, podemos completar. Dice, ¿cómo serán afectadas sus oraciones? ¿Cómo serán afectadas mis oraciones? Yo ya voy a orar conforme o fundamentándome en los atributos de Dios. Teniendo en mente los atributos de Dios, nuestra oración van a ser mucho más fluidas. Dios, realmente vamos a orar bíblicamente y va a tener sentido nuestra oración. Sin embargo, cuando no conocemos a Dios, nuestras oraciones son huecas, sin sentido, y muchas veces pasan más a ser pecado que otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo responder a grandes atribuciones? Sí. Ya terminando acá, ¿cómo responder? Sí, ¿cómo responder a tribulaciones de nuestras vidas? Esa nos pregunta ahí. ¿Cómo responderá usted a grandes tribulaciones en su vida, tales como la muerte de un familiar? Ahí sabemos que Dios está en control, Dios es soberano. Y también un accidente que me dejará físicamente discapacitado, por ejemplo. Confiar en la soberanía de Dios. Confiar y saber que Dios permitió en su sabiduría y verdad, y que yo sé que es lo mejor para mí. Siempre, aún lo malo que me pueda suceder, si soy creyente en Cristo, todo obrará para bien. Amén. Con esto cerramos, hermanos, hermana. Cerramos nuestro capítulo 3 de nuestro estudio. Vamos a orar. Nos pasamos un poquito, pero ya terminamos. Amén.